reino se rinde. Hijo de Dios eres porque tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como fue valiente, Hijo de Dios
Muy buenos días para todos en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar con vida, de estar acompañados de la familia y sobre todo en este momento de estar alrededor del servicio de la palabra del Señor que edifica nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, como dijo Samuel, el profeta Samuel. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y de verdad que hemos visto sus misericordias, hemos visto su mano ayudándonos, guardándonos, sanándonos. Dios ha sido fiel. Por eso es tiempo de gratitud, es tiempo de ensanchar nuestro corazón para el Señor, de atender la palabra y de consagrarnos, de crecer en la fe, de crecer en el conocimiento, crecer en la unción. Es tiempo de consagración. Yo quiero, hermanos, que antes de ir al texto de la palabra, oremos al Señor pidiéndole que Él prepare nuestra vida, que Él nos ayude a asimilar esa palabra, a atender el mensaje que viene de parte del Señor. Así que ahí donde están, quiero que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tus misericordias. Siempre reconociendo que eres fiel para con nosotros, Señor, y que hasta aquí, Señor, nos ha ayudado, Señor, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres un Padre amoroso, Señor, un Dios de gracia, Señor, y por eso en esta hora pedimos que conforme a la necesidad, Señor, bendiga nuestra vida, bendiga nuestra espiritualidad, bendiga todo nuestro ser, Señor amado. En el nombre de Jesús dejamos este precioso tiempo en tus manos, Señor de la gloria, y que de acuerdo a lo que nuestro corazón necesita, tú estés fluyendo en esta hora, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo también necesita, Señor. En el nombre de Jesús oro que mientras tu palabra es predicada, Señor, sucedan cosas maravillosas en muchos ámbitos de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pues, hermanos, vamos al texto en esta mañana. Quiero hablar del Jordán. El Jordán bíblicamente tiene varios significados en la palabra. Entonces vamos a ir al texto en esta mañana. Josué capítulo 1 versículo 2 dice así la palabra: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pues levántate y pasa este Jordán. Quiero hablar de varios episodios que están registrados en la palabra que tienen que ver con el Jordán. Y el primero de ellos es este en el que Josué va a ser el protagonista con todo el pueblo de Israel, el que acabamos de mirar en este texto. Por eso yo titulo la palabra en esta mañana: pasando mi propio Jordán. Ahora que entendamos a la luz de la palabra, vamos a sacarle provecho a estas historias preciosas y vamos a pasar nuestro propio Jordán. Entonces, el Jordán de Josué, el primer Jordán, entonces el Jordán de Josué. El Jordán de Josué tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con santificación, tiene que ver con la presencia de Dios, tiene que ver con maravillas del Señor y desde luego con una bendición que estaba al otro lado del Jordán. Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y al mismo pueblo de Israel que iban a tener una tierra prometida, que iban a tener un territorio de bendición donde iba a fluir leche y miel. Pero pasó mucho tiempo, porque suele suceder que antes de recibir las bendiciones del Señor hay un proceso, ¿no? Y en nuestras manos está que nosotros o hagamos que ese proceso se alargue o hagamos que se acelere inclusive en los propósitos del Señor, ¿sí? Y eso lo encontramos a lo largo de la palabra. Por eso en esta mañana quiero que entendamos, mis amados hermanos, que hay propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene planes con nosotros, planes para la gran comisión y planes para nuestra propia vida, inclusive de bendecirnos, de usarnos, de ayudarnos, de fortalecernos.
pero nosotros mismos hemos hecho que esos procesos se estanquen, que esos procesos no avancen como debiera ser. Y a veces inclusive dañamos los propósitos del Señor. Y eso también lo encontramos en la palabra de hombres que frustraron el propósito, el ideal del Señor con ellos mismos, y Dios los tuvo que desechar y levantar otras personas para que llevaran a cabo esas tareas. Yo quiero que ahí donde están puedan decir, puedan declarar: Dios tiene un propósito conmigo, ¿sí? Dios tiene planes conmigo. Y partiendo de ahí vamos a esforzarnos, hermanos, a hacer la perfecta voluntad de Dios. Vamos a esforzarnos a encontrar el diseño de Dios para que no pasemos por este mundo y no cumplamos la gran tarea, no hagamos lo que Dios quiere. Entonces, el primer Jordán que vamos a estudiar en esta mañana es el Jordán de Josué, ¿sí? Y es que Moisés había muerto. Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, no se le permitió cruzar el Jordán. El Jordán vendría a ser como el último obstáculo que ellos tenían que cruzar para luego empezar otro nivel, empezar otra etapa de su vida, el cumplimiento de la gran promesa del Señor. Entonces, mis hermanos, a Josué se le encarga, le dice: levántate y pasa este Jordán. En versículos anteriores de la palabra, allí en Deuteronomio, el capítulo 34, Moisés muere. Quiero que lo miremos. Deuteronomio capítulo 34, el versículo 4 y el versículo 5 dice así: y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y yo tengo una declaración y un pensamiento en este día al respecto del Jordán, y es: o pasamos o morimos, una de dos. Allí estaba Moisés resignado, porque él le pidió a Dios que le permitiera al menos cruzar y por un momentico disfrutar la tierra, pero Dios no se lo permitió. Esto lo dice allí comenzando Deuteronomio en el capítulo 3 de Deuteronomio, el versículo 28. Lo dice la palabra, capítulo 3, versículo 28. Está allí Moisés rogándole al Señor que le permita ver la tierra. Dice así, en el versículo 27 dice: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, versículo 28, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Allí estaba ya el mandamiento del Señor. Pero le dice algo clave, y él le dice: ve y anímalo y esfuérzalo, ¿sí? Para cruzar Jordanes necesitamos ánimo y necesitamos esfuerzo. Y también necesitamos una cobertura. Al final de esta enseñanza vamos a entender que para cruzar un Jordán no lo podemos hacer solo. Siempre tenemos que tener una cobertura espiritual. Alguien que esté allí patrocinando, que esté guiando, que esté fortaleciendo. En el caso del pueblo de Israel fue Josué, pero antes que Josué tuviera ese encargo de parte de Dios, Moisés debía animarlo y esforzarlo. Como ustedes y yo necesitamos cruzar Jordanes, nuestros propios Jordanes, pasar a otro nivel, hacer la tarea que Dios quiere. Por eso necesitamos una cobertura. Por eso Dios nos ha colocado en una iglesia. Por eso Dios nos ha colocado líderes sobre nosotros. Personas de pronto con una unción mayor, con un conocimiento mayor, delante de los cuales les debemos de pronto un poco de sujeción, de obediencia, y que recibamos esa cobertura espiritual.
Por eso en esta hora damos gracias a Dios por nuestras coberturas espirituales, por nuestras autoridades, por las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que oren por nosotros, para que nos enseñen, para que nos guíen. Personas que de pronto tienen más conocimiento que nosotros, que han tenido mucha comunión con el Señor y tienen el consejo que nosotros necesitamos. En este caso, Moisés, aunque no cruzó el Jordán, debía animar a Josué, animarlo y fortalecerlo. Por eso en esta hora nosotros cumplimos un papel también importante en la vida de la iglesia, y es un continuo ánimo, una continua exhortación para que el propósito de Dios se cumpla en todos nosotros. Entonces, este Jordán tenía que ver con santificación. Si miramos del capítulo 3, ya el paso del Jordán, allí encontramos varias cositas. Por ejemplo, el versículo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. En el versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El versículo 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. Entonces nos damos cuenta en estos versículos lo que decía hace un momento, que tiene que ver con santificación. Santificaos pues para mañana, porque el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Qué iba a suceder? Que Dios iba a permitir que los hijos de Israel vieran un milagro muy grande en el cruce del Jordán. Pues las aguas se iban a detener como en un montón y ellos iban a pasar en seco. Pero cuando estaban los sacerdotes allí con el arca representa la presencia del Señor. Dios mismo iba a estar ahí. Dios mismo iba a estar ahí para hacer un milagro grande. Antes de que ellos empezaran a tener otro nivel de bendición, la presencia del Señor iba a ser muy clave. Los sacerdotes, la santificación, la consagración. Así que el Jordán de Josué representa todas estas cosas. Ahora, dándole una aplicación a nuestra vida en este tiempo, pues el Señor también quiere para nosotros otro nivel en la unción, otro nivel en el ministerio, otro nivel en la bendición económica que Él ha prometido para nosotros. Pero hemos venido dando vueltas en un desierto y no lo hemos logrado. Podemos estar a punto, pero ¿qué se necesita? Asegurarnos de que la presencia de Dios esté ahí. ¿Qué se necesita? Una consagración. ¿Qué se necesita? El sacerdocio, ¿sí? Ahora la palabra del Señor dice que somos un reino de sacerdotes, ¿sí? Y los sacerdotes tienen la responsabilidad de ministrar al Señor y también de cargar con la presencia del Señor, de cargar con el arca. Son los portadores de la presencia del Señor. El segundo Jordán que quiero que miremos en esta mañana, que nos da otras enseñanzas, es el Jordán de Eliseo, ¿sí? Y entonces ese está allí en el libro de segundo libro de Reyes, el capítulo 2. Vamos a mirarlo. Segundo libro de Reyes, el capítulo 2, está el Jordán de Eliseo. Yo quiero colocarnos en contexto de una historia bonita, ¿sí? Y es que está allí el profeta Elías a punto de ser llevado. La mayoría saben que Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Fue transportado en un carro de fuego, dice la palabra. Pero antes de eso, Dios le había dicho a Elías que dejara un sucesor, ¿sí? Uno que iba a seguir adelante el ministerio, la tarea profética. Y pasó algo, y este Jordán representa allí varias cosas, y una de ellas es la perseverancia. Pero vamos al texto, mis amados hermanos, en esta hora. Vamos a mirarlo. Dice allí en el capítulo 2,
el versículo 6 dice: Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Sí? Entonces, ya le había dicho antes, si usted lee el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, que quédese aquí porque voy a Jericó. ¿Sí? Quédese aquí porque voy a Betel. ¿Sí? Y Eliseo tenía una particularidad, y era la perseverancia. Entonces Eliseo dice: no, yo voy a Jericó, yo voy a Betel. Y cuando dice yo voy al Jordán, dice: allí también voy al Jordán. Y allí en ese Jordán iba a suceder algo, ¿sí? Y es que iba a ser algo bien especial, bien glorioso. Elías iba a ser quitado del medio del pueblo y Eliseo lo iba a ver. Y entonces pasa algo muy importante, y está aquí en el siguiente versículo. En el versículo 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y entonces podemos decir que es el Jordán de la respuesta, que es el Jordán de la doble porción, que es el Jordán de la perseverancia, mis amados hermanos. Y esto es directamente para la iglesia. La iglesia está en un ambiente ahora bien bonito, bien especial. Hemos creído que antes que el Señor venga por su iglesia, pues va a haber un tiempo de avivamiento, va a haber un tiempo de despertar, donde la iglesia va a cumplir tareas maravillosas, va a tener unas funciones especiales, nos vamos a mover en los dones del Espíritu Santo, van a haber sanidades, van a haber muchas conversiones, la gente llegando a los pies del Señor. Pero la iglesia tiene que perseverar y buscar esa doble porción del Espíritu. Dios tiene todavía algo más para nosotros. A veces como iglesia nos conformamos, nos volvemos un cristianismo mediocre, a medias tintas, como que nos conformamos con lo que ya tenemos. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos, en esta hora, y es que Dios tiene mucho más para nosotros. La unción que Dios tiene para nosotros, los planes de usarnos de manera poderosa están ahí, pero tenemos que perseverar, ir donde va la unción. ¿Dónde iba Eliseo? Donde iba Elías. ¿Quién era Elías? El profeta de Dios, que oraba y caía fuego del cielo, que oraba y se resucitaban los muertos. Y a Eliseo le impactaba eso, y ya que estaba siendo escogido como sucesor, él iba donde iba la unción. Busquemos la unción, busquemos el poder de Dios, el respaldo del Señor. Busquemos, mis amados hermanos, la doble porción, una doble porción del Espíritu Santo. Entonces, el Jordán es el Jordán para la iglesia, yo creo. El Jordán para cumplir la gran comisión. Y es que necesitamos más poder de Dios, más respaldo del Señor. Aquí vemos en el pasaje que luego que Elías es llevado al cielo, se cae el manto y Eliseo toma el manto. Y Dios le dice a Eliseo a través de Elías: pues si me ve cuando yo me vaya, listo. Cosa difícil has pedido, pero listo, lo va a tener. Por eso yo le llamo a este Jordán el Jordán de la respuesta. Todos los que anhelamos cosas de Dios, todos los que anhelamos que Dios nos use, que las almas se conviertan, que las personas lleguen a Cristo, anhelamos un respaldo precioso del Señor. Así que, mis amados hermanos, si alguno anhela ministerio, buena cosa desea, dice el apóstol Pablo. Pero no cualquier ministerio, un ministerio respaldado por el Señor. Así que, mis amados hermanos, estamos a punto de pasar el otro Jordán, que tiene que ver con perseverancia, que tiene que ver con doble porción y que tiene que ver con unción. Bendito Dios. Y por último, el Jordán de Naamán. También está allí Eliseo en el propósito. El Jordán de Naamán es el Jordán, yo digo que es el Jordán del nuevo.
el Jordán de aquel que necesita ser restaurado, de aquel que necesita ser perdonado, de aquel que necesita recibir un milagro de sanidad también, porque es el milagro de la sanidad, y no hay que ir tan lejos. Capítulo 5 del segundo del libro de Reyes, ¿sí? Y allí tenemos entonces en el versículo, ahí hay varios versículos, pero tenemos el 10 que dice de la siguiente manera: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levántate, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces también es el Jordán de la restauración, es el Jordán de la limpieza. Naamán era un general del ejército de Asiria que tenía lepra. Y hay una historia, es muy hermosa la historia, yo la tengo que resumir. Y entonces había una jovencita que le informó que en Israel había un profeta. Y él fue donde el profeta. Y él esperaba que el profeta le ministrara, que el profeta saliera. Pero le envió un mensajero, le dice: vaya y lávate 7 veces en el Jordán. Y él al comienzo no quería. Por eso se le llama también el Jordán del conflicto. Porque a veces no nos gusta la manera de Dios. Queremos a la manera nuestra, ¿sí? De otra forma, no como Dios quiere orar. Y entonces tenemos que entender que es como Dios quiere orar y no como nosotros nos parece. Y la manera que Dios, a la manera de Dios para Naamán era ir al Jordán. Y ese es el Jordán de la obediencia. Al final lo convencieron sus criados, sus acompañantes, de que no era difícil, que era hacer caso, que era ir 7 veces. Y lo hizo, y su carne quedó limpia, fue restaurada, ¿sí? Entonces podemos decir que es el Jordán de la sanidad también, que es el Jordán de la restauración, que es el Jordán de la obediencia. Mis amados hermanos, no sé de qué manera el Señor nos ha venido hablando muchas veces, nos ha insistido: mire, si quiere ser sano, si quiere restaurar, debe hacer esto. Entonces, si la lepra representa el pecado, entonces en este momento la solución para el pecado es ir a Jesús, ¿sí? En este caso, para los que están llegando apenas al conocimiento de la palabra, para nosotros el Jordán, o para ustedes más bien que llegan, el Jordán sería reconocer sus faltas, venir a Jesús y recibir de Él la restauración, recibir de Él la sanidad, recibir de Él la limpieza a través de su sangre. Por eso en esta hora yo les animo a pasar nuestro propio Jordán. Si somos nuevos de conocer la palabra y estamos confundidos, y encima de eso tenemos conflictos, tenemos enfermedades, tenemos necesidades, pues necesitamos ir al Jordán. Y en este caso sería Jesús. Jesús es nuestra restauración. Jesús es nuestra sanidad. Jesús es nuestra ayuda. Pero a Él le debemos obediencia, mis amados hermanos. Así que vamos a Jesús en este día. Yo quiero que recordemos entonces los 3 Jordanes. El de Josué, que tiene que ver con la obediencia, con la santidad, con las maravillas, con la conquista, del cumplimiento de las promesas, esas promesas hechas realidad. Y luego el otro Jordán, el del ministerio, el de Eliseo, donde está la perseverancia, donde anhelamos en la unción, donde anhelamos que Dios nos use, así como usó a Elías, usó a Eliseo. Eliseo toma el manto, también golpea las aguas, y el río Jordán se abre y él inicia un ministerio. Los otros profetas que estaban viendo se dan cuenta y dice: hay profeta en Israel, Eliseo. Entonces, mis amados hermanos, y este último, que tiene que ver con arrepentimiento, que tiene que ver con restauración, que tiene que ver con la intervención del Señor en una limpieza. Mis amados hermanos, Dios nos tiene para cosas grandes, pero tenemos que pasar nuestro propio Jordán. Cada uno tiene su Jordán. Unos que ya vamos en el ministerio a otro nivel, debemos pasar a otro nivel. Y unos que están empezando, ser restaurado el corazón, ser restaurado su
su salud, ser restauradas sus economías. Entonces, mis amados, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé las fuerzas, ¿sí? El mandamiento para Josué era: esfuérzate y sé valiente. Un sincero esfuerzo por obedecer la palabra del Señor. Yo los invito a que oremos en esta hora y que Dios nos dé la fortaleza para cruzar nuestro propio Jordán. Voy a pasar mi propio Jordán. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por tu preciosa palabra. Tú sabes que está obstaculizando nuestro avance delante de ti. Tú sabes que nos ha impedido crecer como hijos de Dios y que nos ha hecho quedar en un desierto, estancados, dando vueltas y vueltas, y no hemos llegado a tierra prometida, a disfrutar las bendiciones, a ir a guerrear y a echar fuera al enemigo de esos territorios, Señor, de esos territorios de vida de las familias, Señor amado. Tenemos que crecer, Señor. Ayúdanos a cruzar nuestro propio Jordán, Señor. Que cada uno podamos identificar cuál es el obstáculo, Señor. Señor, que cruzando este Jordán, donde está la presencia del Señor, donde tiene que ser con unción, donde tiene que ser con tu ayuda, Señor, donde tiene que ser con tu respaldo, y como aprendimos hace un momento, con una cobertura especial. Solo no podemos cruzar este Jordán. Por eso te damos gracias por la iglesia, Señor. Por eso te damos gracias por los líderes espirituales, Señor amado, que nos ayudan con un consejo, que nos ayudan con una exhortación, que nos ayudan con una palabra, que nos ayudan con una voz de ánimo, Señor amado. Yo te doy gracias por esta congregación y porque todos los que estamos haciendo parte de ella tenemos nuestro propio Jordán que cruzar, Señor. Ese último obstáculo antes de ir a otro nivel, Señor amado. En el nombre de Jesús, yo te suplico a que nos des las fuerzas, Señor. Recibimos el ánimo de parte de Dios ahora para vencer todo temor y para ir al frente de batalla, Señor, y conquistar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús nos declaramos fortalecidos en este día para la gloria tuya. Muchas gracias, Señor, porque creemos que pasaremos el Jordán. En el nombre de Jesús venceremos este obstáculo que no nos ha dejado avanzar para ver tu gloria. Y ahí viene restauración. Y ahí viene entonces para nosotros sanidad en el nombre de Jesús. Padre, yo desato sanidad en el nombre de Jesús sobre nuestros cuerpos. Así como fue sano Naamán, Señor amado. Así nos declaramos también nosotros en sanidad por el poder del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús y nos declaramos libres y en victoria. Y cruzamos a otro nivel. Iniciamos una temporada diferente, Señor amado. Declaro que cruzar el Jordán es el inicio de una nueva temporada en tus manos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hay bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, damos gracias al Señor como siempre porque el Señor nos habla muchas veces y de muchas maneras, y en esta oportunidad nos ha hablado de esta forma. Espero que esta palabra nos ayude y pasemos a otro nivel, mis amados hermanos. No se cansen de escuchar la palabra, por favor. No se cansen de orar. Y porque vamos para otro nivel, mis amados hermanos, porque vamos a conquistar, porque vamos a ser más que victoriosos en el nombre de Jesús. Mis amados, muchas gracias. Que el Señor los bendiga ricamente. Creo que vamos a tener una semana de gran bendición, de maravillas de parte del Señor, y eso sí, todos esforzados, siendo juiciosos en la obediencia a lo que el Señor nos manda. Así que bendiciones, mis hermanos, nos vemos por ahí, que el Señor esté con nosotros, dándonos esas fuerzas que queremos. Bendiciones a todos.